Putin y sus aliados creen desde hace más de 4 años que pueden invadir Ucrania sin consecuencias. Aunque la invasión no cause el colapso de Ucrania, esas criaturas del Kremlin podrían evitar ser procesadas. Pero todo acaba de cambiar. Más de 30 países se han unido para construir una prisión personal para Putin y sus lacayos. La justicia está llegando. Ya se sentaron las bases, pues decenas de naciones buscan llevar a Putin y sus aliados ante un tribunal como el de La Haya. La noticia se dio a conocer el 15 de mayo. Se ha creado un tribunal especial sobre el crimen de agresión contra Ucrania. Ese tribunal significa, esencialmente, que una corte creada especialmente está lista y esperando para condenar a Putin y a tantos de sus partidarios como sea posible por un crimen que está fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, o CPI. Si Putin cree que esto es un asunto menor, se equivoca. Decenas de países, la mayoría de ellos en Europa, se han unido para asegurarse de que este tribunal represente una amenaza para Putin mientras él gobierne Rusia. En total, 36 países han firmado para mostrar su apoyo al tribunal, y todos han acordado que tendrá su sede en una ciudad con una larga historia en asuntos legales. Putin y sus cómplices serán juzgados en La Haya, Países Bajos. Eso implica que la ciudad internacionalmente reconocida como la ciudad de la paz y la justicia podría ser donde el imperio de Putin caiga. Uno de los muchos que están muy contentos por esto es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha. Estuvo presente en la oficialización del tribunal y recurrió a X para explicar por qué es un momento clave para Ucrania. Hoy es un día histórico. Estamos haciendo historia. Así como el Tribunal de Nuremberg hace 80 años, este tribunal especial en La Haya restaurará la justicia desde las ruinas de la guerra, declaró Sybiha. Llamó a la formación de esta entidad el punto de no retorno para Putin, pues el tribunal especial ya es una realidad legal. Sybiha también explicó el alcance del tribunal, afirmando: creamos una infraestructura de rendición de cuentas con 3 pilares: tribunal especial, registro de daños y comisión de reclamaciones. Pronto daremos detalles de la estructura, pero antes hay varios países que participan en este tribunal. La lista de países que apoyan el tribunal parece un quién es quién de los enemigos europeos de Putin. Los países más relevantes son Francia, Alemania, Reino Unido y los Países Bajos, donde estará el tribunal. Pero hay muchos más grandes y pequeños. Andorra, Austria, Bélgica, Croacia y Chipre son todos signatarios. También Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y República Checa lo son. A la lista se suman Grecia, Islandia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Moldavia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia y Suiza. Incluso países pequeños como San Marino y Mónaco han expresado su repudio a las acciones de Putin y asegurado que harán todo lo posible para llevarlo ante la justicia. Además, hay signatarios fuera de Europa, como Costa Rica y Australia, que han sumado sus voces al Tribunal Especial. Y de vuelta en Europa, la Unión Europea ha respaldado el tribunal, a pesar de que Estados miembros como Bulgaria, Malta, Eslovaquia y Hungría no se han unido. Y por supuesto, está Ucrania. Los espectadores notarán que falta un nombre importante en la lista: Estados Unidos. Estados Unidos no se ha unido al Tribunal Especial porque prefiere buscar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que termine la guerra sin juzgar a Putin y sus secuaces. La lista aún está abierta para que cualquier país se una. Ya se lanzó una amplia red para atrapar a Putin y sus aliados. Esa red podría ampliarse aún más a medida que más naciones se adhieran formalmente, y podría volverse ineludible si Estados Unidos decide apoyar al tribunal. Así que la documentación ya fue firmada, el Tribunal Especial es oficial. Pero ¿cómo es realmente la estructura de todo esto? Sabia nos dio algunas pistas al mencionar los 3 pilares que el tribunal seguirá. Euronews informa que Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa, pidió a los participantes iniciar sus procedimientos legislativos y asignar los fondos necesarios para que el tribunal comience a operar pronto. Esto nos dice que cada signatario tendrá su propio marco legal, aunque probablemente veremos mucha coincidencia entre ellos, y que los 36 tienen un interés directo en el asunto en forma de dinero que usarán para establecer las estructuras. La Unión Europea se adelantó al comprometer 10 millones de euros, o unos 11.6 millones de dólares, para poner en marcha el tribunal. Vendrá más dinero. Si todas las demás naciones hacen lo mismo, se invertirán cientos de millones de dólares y se crearán extensos marcos legales para llevar a Putin ante la justicia. Ya se formó un comité para supervisar el presupuesto anual destinado al trabajo del tribunal. Ese comité supervisará la mecánica del tribunal, la elección de jueces y fiscales para los juicios,
y la adopción de reglas internas que regirán esos procesos. Todos los signatarios han acordado respetar la independencia del tribunal, lo cual debería contribuir en gran medida a garantizar que no se vea envuelto en trámites burocráticos causados por luchas internas. Aquí vemos una respuesta unificada a la plaga de Putin. Como sabemos, la unidad en Europa es lo último que Putin quiere ver. Una realidad legal acaba de golpear a Putin. Pero aún quedan preguntas, especialmente en cuanto a lo que todo esto significa para Rusia, y si Putin y sus compinches alguna vez se encontrarán frente a un juez para rendir cuentas por los crímenes que han cometido. Volveremos a esa segunda pregunta. Sobre el significado, Ucrania lleva años presionando a Europa para crear el Tribunal Especial. Desde diciembre de 2022, Atlantic Council informó sobre comentarios hechos por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acerca de la formación de un tribunal especial que podrá enjuiciar a Putin por delitos fuera de la jurisdicción de la CPI y otros tribunales penales existentes. Las llamadas de diciembre reiteraron el impulso de Zelensky para crear un tribunal que comenzó casi desde el momento en que Rusia lanzó la invasión. El crimen de agresión es el principio y fin de la guerra, dijo Zelensky, y añadió que iniciar una guerra criminal y no provocada abre la puerta a miles de crímenes durante las hostilidades y en territorios ocupados. Esas solicitudes tardaron un tiempo en ser respondidas, pero las bases de lo que acabamos de ver hacerse oficial se estaban sentando varios años antes. En mayo de 2025, varios aliados de Ucrania que firmaron apoyaron la creación del tribunal, el cual buscaba dictar sentencias, incluida cadena perpetua, para quienes comparecieran y fueran condenados. Estados Unidos estuvo ausente en ese respaldo, pese a haber sido clave en la formación del Tribunal Especial bajo Joe Biden. Donald Trump era presidente cuando se dio el respaldo y parecía más enfocado en mediar la paz que en enjuiciar a Putin. Eso no parece haber cambiado. Esto significa que oficializar el tribunal es lograr lo que Ucrania buscaba desde el inicio de la invasión de Putin. Este es un mecanismo legal que no existía antes, y ha sido creado con el único propósito de castigar a Putin y a sus compañeros criminales de guerra. Pero lo que muchos quizá no se den cuenta es que la razón principal por la que este tribunal tiene que existir es que hay un crimen muy específico por el cual Putin no puede ser condenado por los tribunales existentes. Antes de revelar cuál es ese crimen, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Hay mucho más de dónde vino esto, así que suscríbete para mantenerte al tanto del canal. Usualmente, la CPI manejaría los crímenes que ahora procesará el nuevo Tribunal Especial. Ucrania busca llevar a Putin y a tantos de sus aliados como sea posible al banquillo de los acusados por un crimen en particular, el de agresión. Es innegable que Putin y sus generales son culpables de este crimen. La coalición para la CPI describe este crimen en particular de la siguiente manera. El acto de agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro, en formas incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas. Para que la CPI procese a alguien por este crimen, debe ser un líder político o militar, como Putin, sus aliados del Kremlin, generales e incluso algunos líderes de otros países que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania. Para condenar, el tribunal debe probar que el acusado participó en la planificación, preparación, inicio o ejecución de un acto de agresión estatal contra otra nación. Por eso Putin está totalmente implicado. Literalmente no tendría ninguna defensa contra ninguno de estos cargos. Pero hay un problema, y este problema es la razón por la que tuvo que crearse el Tribunal Especial en primer lugar. La CPI solo puede condenar a un líder por agresión si ese crimen es atribuido a un Estado, parte signatario del Estatuto de Roma. Rusia no es signataria. De hecho, incluso puede usar su veto como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear una remisión del Consejo de Seguridad que de otro modo podría darle a la CPI una vía para procesar a Putin y a sus secuaces por el crimen de agresión. Los arquitectos de la invasión a Ucrania no pueden ser responsabilizados por la CPI por lo que los jueces de Nuremberg llamaron el crimen internacional supremo al juzgar a los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Esto no significa que la CPI sea inútil para condenar a Putin por sus crímenes. El líder de Rusia tiene muchos otros, como señala De Dubivo, y hay órdenes de arresto de la CPI contra Putin y sus compinches por crímenes más específicos, incluyendo la deportación y traslado ilegal de niños y el ataque deliberado contra civiles por parte de Rusia. La CPI no puede procesar a Putin por el crimen de agresión. El nuevo Tribunal Especial sí puede. Existe para enjuiciar los crímenes que la CPI ha considerado fuera de su jurisdicción. Esto nos regresa a la pregunta de si el Tribunal Especial realmente logrará llevar a Vladimir Putin y sus compinches ante la justicia.
Esa pregunta no es fácil de responder. DW indica que la mayoría de los firmantes del nuevo tribunal pertenecen al Consejo de Europa. Rusia era parte de ese consejo, pero fue expulsada tras la invasión de Ucrania por Vladimir Putin. Pero eso no parece ser un factor para que el Consejo participe en juicios contra Vladimir Putin. Ese obstáculo ya no existe. El mayor es cómo el tribunal procesaría a Vladimir Putin. Euronews informa que el crimen de agresión se considera un crimen de liderazgo que recae sobre los hombros de las personas que tomaron las decisiones de cometer un acto de agresión, como la invasión de otro país. Por lo general, la CPI y el nuevo tribunal juzgarían a la troika en Rusia, formada por el presidente, el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores. Otros también serán procesados, incluso altos mandos militares que organizaron y supervisaron el ataque a la soberanía de Ucrania. Sin embargo, el mayor problema para el tribunal es el tema de la troika. Esa troika no puede ser juzgada en ausencia, por lo que la única forma de procesar a Putin, incluso si el tribunal supera el problema de jurisdicción de la CPI, es detenerlo físicamente y llevarlo a juicio. Eso podría suceder si Putin alguna vez es lo suficientemente tonto como para viajar por uno de los países signatarios del Tribunal Especial, aunque eso parece un movimiento poco probable para el presidente de Rusia. Así que la prisión personal construida para Putin tendrá que esperar. Pero ese no es el caso de las prisiones que se están construyendo para los muchos compinches que lo han ayudado a ejecutar su invasión a Ucrania. Los que están fuera de la troika pueden ser procesados en ausencia. Euronews cita a Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas. Es un aliado clave de Putin, dispuesto a mentir a los líderes rusos sobre el avance en Ucrania para que Putin finja éxito, como cuando en septiembre de 2025 exageró logros en Kupiansk y Pokrovsk. Euronews señala que altos funcionarios de Bielorrusia y Corea del Norte podrían ser juzgados en ausencia por sus roles, aunque sus presidentes gozan de privilegios similares a la troika rusa. Aquellos que sean declarados culpables podrían ser sentenciados a prisión, con posibilidad de cadena perpetua para los delitos más graves. Las multas y la confiscación de bienes personales pueden usarse como castigo, y el dinero generado iría a un fondo para compensar a víctimas del crimen de agresión de Rusia. Sin embargo, incluso estas condenas en ausencia solo pueden llevarse a cabo si el sujeto del juicio es lo suficientemente imprudente como para ponerse en manos del Tribunal Especial. Si esos sujetos se presentan en persona, pueden apelar sus sentencias ante los tribunales. Si todo esto es cierto, la pregunta obvia es, ¿cuál es el propósito del Tribunal Especial? Hay varios puntos. Empecemos por los castigos. Aunque Putin y sus aliados no pisarán una celda salvo que el tribunal los detenga, las sanciones financieras pueden ser un problema. No pagarán multas, pero pueden confiscarles sus propiedades si son condenados. Eso probablemente incluirá los bienes que tengan en cualquiera de las naciones firmantes del tribunal, lo que significa que es posible que los fondos congelados pertenecientes a individuos fuera de la troika puedan ser incautados y entregados a Ucrania. Los condenados deberán ir a juicio y probar su inocencia para recuperar esos bienes. Este tribunal también cierra una brecha en la jurisdicción de la CPI que impedía procesar a personas en Rusia por el crimen de agresión contra Ucrania. Global Rights Compliance señala que los tribunales de Tokio y Nuremberg son las únicas dos entidades que han procesado con éxito este crimen desde que fue tipificado en la década de 1940. Desde entonces, se han creado más entidades para crímenes de guerra, pero ninguna con jurisdicción universal sobre el crimen de agresión. La nueva jurisdicción especial tampoco la tiene, pero cubre los vacíos jurisdiccionales que exponen a Putin y sus aliados a castigo por sus crímenes. El impacto de eso no puede ser subestimado. Lo que esto significa es que los movimientos de todos los individuos que el nuevo tribunal podría perseguir han sido severamente limitados. Un general o político ruso implicado en la guerra de Ucrania ya no puede viajar a Alemania o Francia, ni ocultar activos en países firmantes del tribunal. Y si se agregan más nombres a la lista, como es posible, dado que la lista está abierta a nuevos signatarios, los criminales de guerra rusos terminarán cada vez más aislados en su propio territorio. Suma esto al mensaje que el tribunal le envía a Putin. En diciembre, Putin intentó acercarse a Europa. Afirmó que Rusia no libraría más guerras en el continente si Occidente la respetaba. Putin negó que planea atacar otras naciones europeas aparte de Ucrania y calificó esas afirmaciones de tonterías. Esto fue un intento claro de congraciarse. Putin básicamente decía, dejen de apoyar a Ucrania y les juro que Rusia no invadirá sus países. Fue otro intento de dividir Europa y manipular la narrativa según su visión. Las 3 docenas de signatarios del Tribunal Especial
en su mayoría naciones europeas occidentalizadas, rechazan claramente lo que Putin intentó ofrecer. Europa dice que él y sus compinches son criminales de guerra. No solo eso, sino que son culpables de un crimen que está al mismo nivel que aquel por el que los peores del régimen nazi fueron juzgados y condenados. Si Putin pensaba recuperar el favor de Europa y Occidente, la creación de este tribunal deja claro que no podrá. El Kyiv Independent destaca un punto interesante sobre este tribunal. No se trata solo de Rusia, también supone una validación para Ucrania. El hecho de que el tribunal exista siquiera es otra señal más de que la mayor parte de Europa, junto con varias otras naciones fuera del continente, apoyan a Ucrania al condenar a Putin y a sus compinches por lo que han hecho. El tribunal especial puede dar voz a quienes no la tienen y, si cumple sus objetivos, otorgar compensación a los afectados por lo peor causado por Putin en Ucrania. Capturar criminales no es lo único que estos tribunales pueden hacer. El Kyiv Independent cita a Legal Action Worldwide, LEAWW, que ha representado a sobrevivientes rohingya en Myanmar, despojados de su ciudadanía en 1982 y sometidos a gran violencia. LAW logró que sobrevivientes y testigos de la atrocidad presentaran su historia ante la Corte Internacional de Justicia. En enero de 2026 hubo una audiencia completa sobre el fondo del caso en esa corte, y los testimonios directos podrían ser modelo para que más voces sean escuchadas en procesos penales por otras atrocidades, como la invasión de Ucrania. Para Rusia, esto implica que decenas de países persiguen a Putin y sus cómplices. Las celdas los esperan. Solo el tiempo dirá si el nuevo tribunal especial es efectivo para llenarlas. Alexander Lukashenko, dictador de Bielorrusia, también podría estar en la lista para un posible enjuiciamiento. Alexander Lukashenko está por hacer que este caso sea fácil para el tribunal. Se volvió loco preparándose para una guerra en la que no debería participar. Descubre más sobre lo que está haciendo Bielorrusia y lo que podría significar para Ucrania en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para ver más de nuestro análisis sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y como siempre, gracias por vernos.